Bienvenidos a Cultura Fácil. Nuestro tema de hoy es la verdad en tiempos de fake news. El tema de la verdad es una constante que ha recorrido la historia humana. Durante la Edad Media el problema no fue difícil. Dios poseía la verdad y se la revelaba a los hombres. Pero actualmente, ¿cómo distinguir la verdad en un mundo lleno de fake news y teorías de conspiración? En su discurso de despedida a Estados Unidos, después de 8 años en la Casa Blanca, Barack Obama comentó: Cada vez más nos sentimos tan seguros en nuestras burbujas que comenzamos a aceptar solo información que refuerce nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones sobre la evidencia. La frase del expresidente Obama se sustenta, entre otras cosas, en que el cerebro humano a menudo toma una decisión basándose en consideraciones emocionales y luego busca justificarlas. Y no existe una máquina de autojustificación más poderosa que el cerebro. Esto entra en concordancia con lo que los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky propusieron años atrás, una idea innovadora, según la cual la mente humana utiliza dos modos de toma de decisiones, un modo lento, lógico y esforzado, y otro modo, más utilizado frecuentemente, que es un modo rápido, intuitivo y emocional. Según estos psicólogos, esto no se debe a que seamos en su mayoría pensadores tontos e impulsivos, sino que existieron importantes beneficios evolutivos para desarrollar en el ser humano un sistema rápido de pensamiento aunque menos confiable. ¿Cómo decidir entonces si un argumento es verdad o mentira? Una posibilidad de respuesta es que una afirmación es verdadera cuando se corresponde con los hechos. Sin embargo, esta respuesta aparentemente de sentido común tiene una gran objeción. El problema es que descubrir los hechos para formar nuestras creencias es en sí mismo sobre lo que es verdad. No hay un proceso doble de averiguar los hechos y luego, en otro momento, ver si nuestras creencias se corresponden con ellos. Otra posibilidad de respuesta ante el dilema de lo que es verdad es la que nos brinda Friedrich Nietzsche en la obra Fragmentos Póstumos, donde señalaba que no hay hechos, solo interpretaciones. Añadiendo que las cosas se conocen siempre en función de la persona que las está conociendo. Son nuestras necesidades las que interpretan el mundo, nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio, cada uno tiene su perspectiva que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos. La verdad es el tipo de error sin el cual una determinada especie de vida no podría vivir. No existe espíritu, ni razón, ni pensamiento, ni conciencia, ni alma, ni voluntad, ni verdad. Todas son ficciones. Para Nietzsche, dentro de una cultura, lo que se designa como verdad es solo una forma de contrato social y una especie de pacto de paz. No existe la verdad absoluta, la verdad permanentemente se va construyendo subjetivamente. Según Gianni Battimo, el filósofo italiano más influyente del momento, conocido también por ser el máximo exponente del llamado pensamiento débil, nos dice que no hay una única manera de describir objetivamente los hechos, la verdad de las cosas depende del lugar que se ocupe para interpretar lo que ocurre. Gianni Battimo afirma que ni la filosofía, ni la política, ni la ciencia se pueden seguir sustentando en principios o valores universales. Esta situación nos llevará hacia un vacío de verdad que es básico para ahondar en la democracia, pues al no existir la verdad única, ésta se construiría en base al diálogo social y en la comprensión mutua de las personas. Para el filósofo Michel Foucault, las verdades objetivas son manifestaciones del poder dominante y por lo tanto tan relativas y efímeras como el poder mismo. Mientras las ciencias solo admiten observaciones e interpretaciones más o menos aproximadas a la realidad, el poder tiene la capacidad y la voluntad de producir, de crear y de imponer su verdad. Foucault no deja de tener acierto en sus palabras si tenemos en cuenta como hoy, más que ayer, el poder y el dinero influyen en gran parte de lo que escuchamos, leemos y vemos. Por ejemplo, sobre las distorsiones de la ciencia médica, el escritor Ben Goldacre, doctor en medicina y divulgador científico, conocido por su columna en el periódico The Guardian, Bad Science, nos dice que las farmacéuticas utilizan cada año miles de millones para cambiar las decisiones que toman los médicos a la hora de recetar un tratamiento. De hecho, las empresas gastan el doble en marketing y publicidad que en investigación y desarrollo.
Foucault nos habla de una verdad relativa y que lleva la semilla de violencia en su interior. Esto es como el chiste de que un activista comunista se dirigió una vez a un grupo de trabajadores y les prometió: cuando llegue la revolución, todos comerán fresas con crema. Un trabajador levantó la mano y dijo: pero no me gustan las fresas con crema. El comunista respondió de inmediato, en un tono ligeramente amenazador: cuando llegue la revolución, le empezarán a gustar las fresas con crema. En su libro, 21 lecciones para el siglo XXI, Noé Harari nos habla también de la relatividad de la verdad en el mundo actual. En estos días se nos dice repetidamente que vivimos en una nueva y aterradora era de posverdad, y que las mentiras y las ficciones nos rodean. Pero si esta es la era de la posverdad, ¿cuándo fue exactamente la era feliz de la verdad? En los 80. En los 50. En los 30. ¿Y qué es lo que desencadenó nuestra transición a la era de la posverdad? Tal vez Internet, tal vez las redes sociales, o tal vez el ascenso de Putin y Trump. Una mirada superficial a la historia revela que la propaganda y la desinformación no son nada nuevo, e incluso el hábito de negar naciones enteras y crear países falsos tiene un largo historial. En 1931, el ejército japonés realizó simulacros de ataques contra sí mismo para justificar su invasión de China, y luego creó el país falso de Manchukuo para legitimar sus conquistas. La propia China ha negado durante mucho tiempo que el Tíbet haya existido alguna vez como un país independiente. En 1969, la primera ministra israelí Golda Meir dijo que no hay pueblo palestino y nunca lo hubo. De hecho, los humanos siempre hemos vivido en la era de la posverdad. El Homo sapiens es una especie hecha de posverdad, cuyo poder depende de crear y creer ficciones. Desde la Edad de Piedra, los mitos que se refuerzan a sí mismos han servido para unir colectivos humanos. De hecho, el Homo sapiens conquistó este planeta gracias sobre todo a la capacidad humana única de crear y difundir ficciones. Somos los únicos mamíferos que pueden cooperar con numerosos extraños porque solo nosotros podemos inventar historias de ficción, difundirlas y convencer a millones de personas para que crean en ellas. Mientras todo el mundo crea en las mismas ficciones, todos obedecemos las mismas leyes, por tanto, podemos cooperar de forma eficaz. Recordemos que hace siglos atrás, millones de cristianos se encerraron dentro de una burbuja mitológica que se refuerza a sí misma, sin atreverse a cuestionar la veracidad fáctica de la Biblia. Durante milenios, gran parte de lo que pasó por noticias y hechos en las redes sociales humanas fueron historias sobre milagros, ángeles, demonios y brujas, con audaces reporteros dando cobertura en vivo directamente desde los pozos más profundos del inframundo. No tenemos evidencia científica de que Eva fue tentada por la serpiente, o que las almas de todos los infieles arden en el infierno después de morir. Sin embargo, miles de millones de personas han creído en estas historias durante miles de años. Soy consciente de que a muchas personas les puede molestar que equipare la religión con las noticias falsas, pero ese es exactamente el punto. Cuando 1000 personas creen en una historia inventada durante un mes, son noticias falsas. Cuando 1000 millones de personas lo creen durante 1000 años, eso es una religión, y se nos advierte que no las llamemos noticias falsas para no herir los sentimientos de los fieles, o provocar su ira. Sin embargo, tenga en cuenta que no niego la eficacia o la benevolencia potencial de la religión. Todo lo contrario. Para bien o para mal, la ficción es una de las herramientas más efectivas en el conjunto de herramientas de la humanidad. Gran parte de la Biblia puede ser ficticia, pero aún puede traer alegría a miles de millones y alentar a los humanos a ser compasivos, valientes y creativos, al igual que otras grandes obras de ficción, como Don Quijote o Harry Potter. Si usted es un cristiano fundamentalista, es más probable que insista en que cada palabra de la Biblia es literalmente verdadera. Supongamos por un momento que tiene razón, y que la Biblia es de hecho la palabra infalible del único Dios verdadero. Entonces, ¿qué opinas del Corán, el Talmud, el Libro de Mormón, los Vedas, el Aveste y el Libro egipcio de los muertos? Además de las religiones y las ideologías, las empresas comerciales también dependen de la ficción y las noticias falsas. La marca a menudo implica volver a contar la misma historia de ficción una y otra vez, hasta que la gente se convenza de que es la verdad. ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en Coca-Cola? ¿Piensas en jóvenes sanos que practican deportes y se divierten juntos?
¿O piensa en pacientes con diabetes con sobrepeso acostados en una cama de hospital? Beber mucha Coca-Cola no lo hará joven, o saludable o atlético, sino que aumenta sus posibilidades de padecer obesidad y diabetes. Sin embargo, durante décadas, Coca-Cola ha invertido miles de millones de dólares en vincularse a la juventud, la salud y los deportes, y miles de millones de humanos creen inconscientemente en este vínculo. La verdad es que la verdad nunca ocupó un lugar destacado en la agenda del Homo sapiens. Se podría argumentar que, al menos en algunos casos, es posible organizar a las personas de manera efectiva a través de acuerdos consensuales en lugar de a través de ficciones y mitos. Por lo tanto, en la esfera económica, el dinero y las corporaciones unen a las personas de manera mucho más efectiva que cualquier dios o libro sagrado, aunque todos saben que son solo una convención humana. En el caso de un libro sagrado, un verdadero creyente diría, creo que el libro es sagrado, mientras que, en el caso del dólar, un verdadero creyente solo diría que, creo que otras personas creen que el dólar es valioso. Es obvio que el dólar es solo una creación humana, pero la gente de todo el mundo lo respeta. Si es así, porque los humanos no pueden abandonar todos los mitos y ficciones y organizarse sobre la base de convenciones consensuadas como el dólar. Sin embargo, tales convenciones no son claramente distintas de la ficción. La diferencia entre libros sagrados y dinero, por ejemplo, es mucho menor de lo que parece a primera vista. Cuando la mayoría de las personas ven un billete de $1, olvidan que es solo una convención humana. Cuando ven el trozo de papel verde con la imagen del hombre blanco muerto, lo ven como algo valioso en sí mismo. Por tanto, en la práctica no existe una división estricta entre saber que algo es solo una convención humana y creer que algo es inherentemente valioso. Los seres humanos tienen esta notable capacidad de saber y no saber al mismo tiempo. Como especie, los humanos prefieren el poder a la verdad. Dedicamos mucho más tiempo y esfuerzo a tratar de controlar el mundo que a tratar de comprenderlo, e incluso cuando tratamos de comprenderlo, generalmente lo hacemos con la esperanza de que comprender el mundo hará que sea más fácil controlarlo. Por tanto, si sueña con una sociedad en la que la verdad sea suprema y se ignoren los mitos, poco tiene que esperar del Homo sapiens. Mejor prueba suerte con los chimpancés. Todo esto no significa que las fake news no sean un problema grave, o que los políticos y sacerdotes tengan una licencia libre para mentir abiertamente. En lugar de aceptar las noticias falsas como la norma, debemos reconocer que es un problema mucho más difícil de lo que solemos asumir, y debemos esforzarnos aún más para distinguir la realidad de la ficción. Llegados hasta aquí en la búsqueda de lo que es la verdad, pareciera que no alcanzamos el objetivo, y en algún momento podríamos decir que perdimos el camino, pero creo que existen posibles puertos de llegada. Por ejemplo, Darío Stansaber nos señala que ¿qué es la verdad? En nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios. En nombre de la verdad se ha explotado al semejante, se ha invisibilizado al diferente. Poner a la verdad en la esfera de la interpretación supone ya una apuesta a la libertad, una forma de disolver toda violencia. Es que en algún sentido hay una misma lógica cuando se afirma una verdad absoluta o cuando se quiere hacer pasar la propia interpretación como si fuese la única. Se trata de violencia, y a la violencia se la enfrenta priorizando al otro. Aceptar la diversidad de lo que somos es ya una manera de entender que si mis verdades son lecturas, la de los otros valen tanto como las mías. Aceptar el devenir de lo real es una manera de comprender que aquello en lo que hoy creo, mañana puede ser de otra manera. De otro lado, Simon Blackburn, profesor de filosofía en Cambridge y autor del libro La verdad, guía de perplejos, nos dice que necesitamos revisar los procedimientos que usamos para encontrar la verdad. Ciertamente tenemos herramientas como la observación, pero la observación es objeto de interpretación. Podríamos mejorar nuestro método de investigación, pero incluso de esta forma hallaríamos espacios sin resolver. Fue así como Albert Einstein llegó a escribir que si hay dos teorías disponibles, y ambas son compatibles con el material fáctico dado, no hay otro criterio de preferir uno u otro que la visión intuitiva del investigador. No deberíamos creer nuestras propias teorías como absolutas,
Solo aceptarlas con un espíritu de espera por la llegada de dificultades y refutaciones, y tal vez deberíamos volvernos completamente escépticos acerca de nuestra capacidad humana de encontrar la verdad. Los últimos años han sido difíciles para lo que llamamos verdad, apareciendo constantemente información que podría ser inexacta o, peor aún, distorsionada deliberadamente, por lo que pienso que cuando se nos plantee la pregunta, ¿qué debemos considerar como verdad?, se debería actuar pensando que el silencio no es neutralidad.